Quiero invitarles a que me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 12, por favor. Si tienen sus Biblias ahí, la pueden abrir o encender. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26. Yo quiero invitarles a que leamos estos versículos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Vamos a orar. Padre, como decíamos hace un momento, te hemos adorado de diferentes maneras. Te hemos cantado el Evangelio y hemos cantado del Dios del Evangelio. Hemos cantado de ti, de tu belleza, de tu carácter, de tu santidad, de tu soberanía, de tu misericordia, de tu gracia y de tu compasión para con nosotros. Y nosotros somos el pueblo más bienaventurado y dichoso de todo el universo, porque somos tu familia, somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y venimos delante de ti en esta mañana agradecidos por tu palabra, porque en esta mañana podemos como iglesia abrirla con libertad y exponerla también, guiado por el poder de tu Espíritu. Que tu Espíritu tome tu palabra y la aplique a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos ver a Cristo. Necesitamos ver al Señor y Salvador de nuestras almas. Bendice, Señor, a tu iglesia con tu palabra en esta mañana. Y si te place, Señor, salvar a alguien que está en medio nuestro, pero aún está lejos de ti, que tú lo alcances. Oh Señor, que tú enamores su corazón con tu gracia. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. En el año 1960, yo creo que en algún momento pueden poner la imagen que viene ahora. En el año 1960, una maleta estaba lista para salir de Cuba. Los aviones partían repletos de ciudadanos estadounidenses que huían de la incertidumbre política y la naciente revolución cubana. Entre ellos debía estar una mujer, una joven. En la foto no conseguí una foto de ella cuando joven, sino ya cuando era una anciana misionera. En ese avión debía estar Helen Black, una joven misionera bautista que había llegado a la isla apenas unos años antes. Su embajada se lo pedía, su familia se lo suplicaba y su organización misionera se lo ordenaba. Y le decían: vuelve a casa, allí no estás segura. Pero Helen hizo algo que el mundo no pudo entender. Deshizo su maleta, miró hacia los campos de Cuba y decidió quedarse. Esa decisión le costó caro. Pasó décadas sin ver a su familia en Estados Unidos. Perdió su apoyo financiero oficial y vivió las mismas carencias y persecuciones
que el pueblo al que servía. Ella no se quedó por política, se quedó por fidelidad. En el pasaje de hoy, unos griegos se acercaron a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, con una petición sencilla pero profunda. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Jesús les responde con la lógica del reino. Para que el mundo vea a Jesús, alguien tiene que estar dispuesto a morir como un grano de trigo. Helen Black entendió que los cubanos no necesitaban solo oír un sermón sobre Jesús. Necesitaban ver a Jesús en alguien que estuviera dispuesto a perderlo todo por amor a sus almas. Al igual que Helen, en aquel aeropuerto vacío, nosotros hoy somos confrontados con la palabra de Dios. No podemos decir que seguimos al Redentor si no estamos dispuestos a responder a su llamado. Porque la idea central de este texto es que Cristo y su mensaje redentor exige de nosotros fidelidad, proclamándolo e imitándolo. Y es por eso que hemos titulado este sermón Su redención y mi respuesta. La última semana del ministerio de Jesús con sus discípulos está marcada con relevantes acontecimientos. Justamente esos acontecimientos, como todos conocemos, comienzan con el muy conocido relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, más conocido también o muy conocido como el Domingo de Ramos. Este es un evento narrado por los 4 evangelios, por la gran importancia que reviste este relato, este evento o estos acontecimientos. Y previo a la celebración de la fiesta de la Pascua, donde el pueblo de Israel que celebraba la salida de la esclavitud, la liberación de la esclavitud en Egipto, sacrificando corderos, dándose así en esa última semana el desenlace de Jesús siendo entregado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo llevado a su muerte en una cruz por los pecados de la humanidad, por tus pecados y por los míos. Todos los eventos que ocurrieron esa última semana son de una gran importancia, son de una relevante importancia. E interesantemente, el relato que nosotros veremos hoy, que leímos hace un rato, es un relato que solamente el apóstol Juan lo menciona con toda intencionalidad. Y es el relato de la petición de unos griegos que querían ver a Jesús. Y a la luz de este pasaje queremos ver 2 aspectos esenciales que debemos recordar al proclamar fielmente a otros la obra redentora de Jesús contenida en el Evangelio, y al mismo tiempo también cómo debemos ser fieles, proclamando, no solamente proclamando, sino imitando el estándar de Cristo en nuestras vidas. Y este es el primer aspecto que quisiera compartir con todos ustedes en esta mañana. Mi querido hermano, mi querida hermana, sé fiel proclamando la necesidad y el propósito soberano de redención cumplido en Cristo. Este particular registro de Juan nos comienza diciendo algo. Vean conmigo el versículo 20. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y les rogaban. ¿Y cuál era el ruego de estos griegos? Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. ¿Quiénes eran estos griegos que menciona aquí Juan? ¿Por qué Juan los menciona buscando a Jesús? Bueno, la Biblia ciertamente en este pasaje ni en ningún otro no nos da detalles de estos griegos. Solo Juan nos dice que estaban en Jerusalén, dice el texto, entre los que subían a adorar en la fiesta, o sea, la fiesta de la Pascua.
La palabra griega que usa Juan aquí apunta a que eran gentiles llamados prosélitos. O sea, gentiles, gente que no eran de la nación de Israel, pueblos, parte de pueblos que no eran de la nación de Israel, que se convirtieron al judaísmo, o probablemente griegos piadosos o temerosos de Dios, como conocemos el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10, que habían abrazado la fe judía y adoraban al Dios de Israel, lo cual es la idea más probable. Es probable que eran gentiles piadosos, temerosos del Señor. Y en el versículo 21 Juan nos sigue diciendo, estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y les rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Nosotros no sabemos con claridad por qué estos griegos fueron a Felipe. ¿Por qué escogieron a Felipe? Probablemente puede ser por el hecho de que Felipe, aunque era judío, Felipe era judío, uno de los discípulos de Jesús, tenía un nombre griego. Incluso Andrés también, era otro de los discípulos, tenía un nombre griego. Y Juan nos apunta también, nos señala que Felipe era de Betsaida, una ciudad de Galilea. Y también estos griegos eran probablemente de alguna ciudad cercana a Betsaida, una ciudad o una región como llamada Decápolis, que nosotros conocemos, una zona con mucha población gentil. Y el texto nos sigue diciendo que estos griegos fueron a Felipe y otra vez les rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Esta frase les rogaban, el tiempo del verbo es un tiempo continuo. Y en el griego original indica que le estaban insistiendo a Felipe. Ellos estaban insistiendo a Felipe que querían ver a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Ellos querían una entrevista con Jesús. No solamente querían ver cómo Jesús lucía. No, querían una entrevista con Jesús. Y Juan no nos dice que era lo que estos griegos querían hablar con Jesús, pero probablemente ellos tenían un gran interés en hablar con él y escucharle, probablemente. También es probable que venían ya escuchando de la fama de Jesús, sobre todo por haber resucitado a Lázaro de entre los muertos en Betania hacía unos días antes. Tal vez estaban entre la multitud viendo y escuchando, como nosotros vemos en los versículos 17 y 18. Vean conmigo lo que dice Juan 12, 17. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Y escucharon también seguramente cómo Jerusalén explotó con la canción o aquel cántico de adoración o aquellas palabras, ¿se acuerdan? En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Hosana. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, bendito el Hijo de David, como Juan lo menciona en el versículo 13. Pero escucha también esto, este evento de los griegos buscando a Jesús ocurre, no el domingo, ocurre el lunes, el día siguiente. Y Marcos 11, versículo 15 al 18, nos dice que además de Jesús dedicar tiempo de enseñanza en el templo, Jesús hizo algo más. También limpió el templo de los que estaban, los negociantes que estaban haciendo negocios, valga la redundancia, en el atrio de los gentiles, justamente. Y es interesante que la parte del templo que Jesús limpió fue el atrio de los gentiles, la única zona donde estos griegos posiblemente tenían acceso, el único lugar a donde ellos podían tener acceso. Y esta acción Jesús la aprovechó para él traer unas palabras interesantes, justamente en Isaías 56:7, donde Dios hizo en el pasado evidente
muy evidente su plan de alcanzar a los gentiles con la salvación. Mira las palabras. Este es el pasaje que Jesús citó. Dice Isaías 56:7, yo los atraeré a mi santo monte. Miren la intencionalidad. Y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Wow. ¿Tú te imaginas? Probablemente estos griegos vieron a Jesús sacando a todos esos mercaderes del atrio de los gentiles. Y al hacer esto y decir estas palabras de Isaías, ellos no pudieron dejar de darse por aludidos. Es de nosotros que se está refiriendo él. Es a nosotros de quien el Señor está hablando en este texto. Pero Jesús también usó otras palabras cuando limpió el templo, con las que atacó la corrupción de los líderes religiosos. Y son las palabras de Jeremías 7:11. Y estas fueron las palabras. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Así que este celo de Jesús por la santidad de la adoración del único Dios verdadero probablemente llamó la atención de estos griegos también. Lo cual también hacía a Jesús alguien que era particularmente diferente a los hipócritas y corruptos líderes religiosos que con sus acciones menospreciaban el propósito de la adoración en el templo, que no era otro que apuntar al sacrificio perfecto que vendría por medio de Cristo, el Mesías prometido. Pero también el celo por la santidad de Dios. Aunque muchos judíos eran piadosos y estaban conociendo a Cristo incluso en esos días, entregando su vida a Cristo, la verdad es que Israel, representado por estos líderes religiosos, escucha bien, falló en ser el instrumento misionero de dar a conocer el evangelio a las naciones. Que el Señor nos libre a nosotros en fallar de ser el instrumento misionero del evangelio a las naciones. Ahora bien, el relato de Juan sobre estos griegos tiene un punto interesante también en cuanto al propósito y la necesidad de redención de Dios por medio de Cristo, lo cual viene siendo como un preámbulo. Esto era como un preámbulo de la transición que Dios haría en su plan de darse a conocer a todas las naciones. Una transición del pueblo judío a la iglesia, del pueblo al pueblo gentil. Muchos se entregarían a Cristo y formarían parte de la iglesia, anticipando lo que ocurriría por medio del nacimiento de la iglesia que nosotros conocemos en el libro de los Hechos. Y es un poco irónico cómo Juan recoge las palabras de los líderes religiosos. Mira conmigo lo que dice el verso 19, mira la ironía. Versículo 19, Juan 12:19. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Se referían a toda la algarabía que ocurrió cuando Jesús entró a Jerusalén y todo el mundo estaba cantando hosanas al Señor y recibiendo triunfante a su rey, algo que ellos ignoraban qué clase de rey era. Pero los líderes religiosos fueron muy molestos con esto. Justamente esta hipérbole o exageración de los fariseos apuntaba al plan soberano de Dios cumplido en Cristo. De hecho, la palabra mundo, cuando ellos usan esta palabra mundo, todo el mundo se va tras él. Juan la está usando intencionalmente. Es una palabra que Juan usa mucho en su evangelio, apuntando al plan universal de salvación de Dios en Cristo. Y eso te incluye a ti y a mí. Así lo vemos en muchos textos del evangelio de Juan. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Daría su vida por el mundo y da vida al mundo en Juan 6:33. Así que el énfasis universal del Evangelio de Juan es muy obvio como para pasarlo por alto. Jesús traería a las otras ovejas que están fuera del redil judío. Juan 10:16 apunta a esto. Así que, ¿qué ocurrió luego de esto? Ante esta insistente petición de estos griegos a Felipe, dice el versículo 22 que ocurrió algo. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Realmente no sabemos por qué Felipe fue a decirle a Andrés, porque fue a Felipe que los griegos le dijeron sobre esta petición de los griegos. Tampoco sabemos si Jesús, lo que estaba pasando en la mente de Felipe, si Jesús podía recibir a estos griegos, o también por el escándalo que provocó en los líderes religiosos que Jesús limpiara el templo, el atrio de los gentiles. ¿Se acuerdan? Probablemente a Felipe le pasaron muchas cosas por su mente y dijo, ¿y qué hago? La Biblia no nos lo dice, pero probablemente esto estaría pasando por la mente de Felipe. O tal vez pensó que Andrés lo podía ayudar a decidir con la facilidad que Andrés tenía de llevar gente a Jesús. Y siendo también hermano de Pedro, que era el círculo íntimo o más cercano a Jesús, tal vez eso podría ayudarle. Él pensó en eso. Lo que sí sabemos por el texto es que Felipe y Andrés fueron y le presentaron a Jesús la petición de estos griegos. Pero antes de ver la respuesta de Jesús, yo quiero resaltar algo importante en cuanto a nuestra misión de dar a conocer a Cristo. Felipe y también Andrés, ellos dos, fueron un buen punto de contacto entre estos griegos y Jesús. Según contaba Warren Wiersbe, y esta historia me pareció fascinante, yo no sé si es que Dios está haciendo un llamado especial. En una pequeña iglesia en Galicia, España, el púlpito tenía una particularidad. Escuchen esto. En la parte que daba hacia la congregación era un mueble elegante y tradicional. Sin embargo, en la parte interna del púlpito, aquí donde yo estoy, la que solo el predicador podía ver mientras hablaba, había una placa de bronce grabada con estas palabras de Juan 12:21: Señor, queremos ver a Jesús. Y esto trae a mi mente un par de cosas que deben ser relevantes para recordar todo el que predique en este púlpito de Ciudad de Gracia. En primer lugar, no importa cuán elocuente sea el predicador o cuán profunda sea su teología. La congregación, esta iglesia, no ha venido para ver al predicador, sino para encontrarse con Cristo. La placa en aquel púlpito servía como un recordatorio de humildad. Quítate del camino para que ellos puedan verlo a Él. A Él. Esto es un recordatorio, en segundo lugar, al predicador, que se pueda parar aquí, que por encima de toda necesidad hay una necesidad profunda de esperanza que solo Jesús puede llenar, y Él debe ser el tema central de todo sermón predicado en Ciudad de Gracia. Jesús. La redención por medio de Cristo es el eje transversal de toda la Biblia. Dios nos ayude y Dios libre al púlpito de esta iglesia para ser fiel en predicar a Cristo y solo a Cristo. Y tú dirás, bueno, eso aplica a los que predican desde el púlpito o a los maestros de escuela dominical. ¿Tú sabes qué? No, ese sombrero también te sirve a ti, si tú eres cristiano. Mis hermanos, ante la necesidad que muchos tienen hoy de tener un encuentro con Jesús, aplica para todos nosotros
Todos nosotros que seamos un punto de contacto entre la gente y Jesús. Y nosotros nos preguntamos, ¿estamos siendo nosotros un punto de contacto entre la gente y Jesús? ¿Somos un punto de contacto entre nuestros hijos que no conocen al Señor? Familiares, vecinos, compañeros de trabajo, comunidades cercanas, etcétera, y Jesús. ¿Somos un punto de contacto así? No solo nuestras palabras, con nuestras palabras, son nuestras acciones, nuestro estilo de vida, un punto de encuentro entre la gente y Jesús. ¿Puede la gente identificar que andas con Jesús? ¿Tiene la gente confianza de acercarse a ti y abordarte para alguna necesidad espiritual? O mejor aún, ¿estás accesible para recibir a los que Dios está trayendo a salvación? ¿Te ves tú en ese lugar? ¿Me veo yo en ese lugar todo el tiempo como debo ser? Ahora bien, realmente no sabemos si Jesús llegó a hablar con estos griegos, entendiendo que por el patrón del ministerio de Jesús, Él no los rechazó. Jesús nunca rechazó a los que vinieron a Él. Como no rechazó a nadie que viniera a Él, tú recuerdas al centurión, la mujer sirofenicia, la mujer samaritana, cada uno de ellos despreciados de alguna manera por el pueblo judío. Pero mira conmigo la respuesta de Jesús, versículo 23. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De nuevo, Juan no nos dice nada si Jesús habló con los griegos finalmente. Pero esta respuesta de Jesús sí nos dice con claridad que la prioridad de Jesús era dar a conocer con claridad y fidelidad la necesidad y el propósito de cuál era su misión, por qué Él vino. Que el plan soberano de redención se llevara a cabo. Y hasta ese momento, en varias ocasiones, en muchas ocasiones, Jesús mencionó que su hora no había llegado, lo cual se refería al sacrificio por los pecados, por los pecadores. Pero ahora, en este momento, en el reloj redentor de Dios, se estaba marcando la hora en que serían incluidos para salvación todos aquellos de toda lengua, tribu y nación, dentro de los que estamos incluidos. Lo repito otra vez, estamos incluidos tú y yo. Dios había pensado ya en ti y en mí. Recuerda Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? La nación de Israel. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Por eso Jesús cambia y dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este título que usa Jesús aquí sobre sí mismo, el Hijo del Hombre, este es un título que a Jesús le encantaba usar con mucha frecuencia. Y ese título reflejaba dos cosas. Primero, su completa y verdadera humanidad, como también reflejaba su completa y verdadera condición de Dios, apuntando a una profecía del Antiguo Testamento en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Mira conmigo lo que dice Daniel 7, 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, y venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Así que, ¿en qué manera Jesús, Dios encarnado, sería glorificado? Ciertamente muchos podrían pensar o comentan que Jesús estaba apuntando más allá de sus padecimientos en la cruz, lo que iba a pasar en la cruz. Después, lo que ocurriría en la cruz, su resurrección al tercer día,
y luego también su ascensión al cielo. Pero tú sabes que hay una gloria suya en la cruz misma, en la que todos, tanto judíos como gentiles, verían la grandeza de su soberanía, su valor, su dignidad, su amor, su misericordia y su gracia, que eran parte de la hermosura de las perfecciones del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, como el Dios hecho hombre, entregando su vida sustitutivamente para la salvación de muchos. De igual modo, mira el énfasis en la gloria de Dios más adelante, en Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. Estas fueron palabras de Jesús, unos versículos más adelante que Juan registra. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Pero atiende ahora cómo Jesús explica por medio de una parábola cómo Él sería glorificado. El versículo 24, Juan 12, 24. Jesús dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Luego de la fiesta de la Pascua que se anuncia aquí, venía otra fiesta conocida como la fiesta de las cosechas. Y es por eso que intencionalmente Jesús usa esta ley de la siembra y de la cosecha para ilustrar lo que pasaría con él en pocos días. Y esta es la instrucción o la enseñanza, el principio. Una semilla de trigo almacenada ¿daría fruto? No daría fruto. Solo si es sembrada produciría muchas espigas con mucho fruto, abundante fruto, de modo que no es hasta que esa semilla es enterrada que verdaderamente podrá llevar mucho fruto. Así que es una afirmación de Jesús sobre su muerte y sepultura. Es la victoria de Cristo con su muerte, venciendo el pecado, satisfaciendo la demanda de un pago por el pecado en la cruz, pero también venciendo al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, por medio de su muerte y luego por su resurrección. Recordamos las palabras del autor a los Hebreos en Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús sabía que tanto para estos griegos o judíos como para cualquier persona, incluyéndonos también a nosotros hoy, de nada valdría que lo vieran a Él como solo un gran maestro moral, como muchos hoy ven a Jesús, como un gran maestro moral, un ejemplo de un maestro moral, o como un libertador temporal de un gobierno humano como el gobierno romano, como alguien compasivo que hace milagros, sino como el sacrificio sustitutivo de Dios para el pecador, porque sin esa muerte sustitutiva, escúchame bien, nadie podía ser salvo. La seriedad del pecado demandaba una paga. Conocemos ese texto de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Escucha lo que menciona John Piper. Hace unos años me propuse la tarea de definir el pecado. Por lo tanto, así es, y esto es la raíz, no la rama. El pecado es la gloria de Dios que no es honrada, la santidad de Dios que no es reverenciada, la grandeza de Dios que no es admirada,
El poder de Dios que no es alabado, la verdad de Dios que no es buscada, la sabiduría de Dios que no es valorada, la belleza de Dios que no es atesorada, la bondad de Dios que no es saboreada, la fidelidad de Dios que no es tenida por confianza, las promesas de Dios en las que no se cree, los mandamientos de Dios que no se obedecen, la justicia de Dios que no se respeta, la ira de Dios que no se teme, la gracia de Dios que no se valora, la presencia de Dios que no se aprecia, la persona de Dios que no se ama. Y sigue diciendo John Piper, ¿por qué es que la gente, me pregunto, llega a sentir una indignación tan profunda, emocional y moral por la pobreza, por la explotación, el prejuicio, el aborto, las infracciones a nuestra libertad religiosa, las múltiples injusticias del hombre contra el hombre, y sentir muy poco y ningún remordimiento, ninguna indignación, ningún ultraje ante el hecho de que Dios sea ignorado? Que se dude de su existencia, que se desobedezcan sus mandatos, que se le deshonre y que de esta manera sea menospreciado por millones, millones y millones de sus propias criaturas. Y la respuesta a esa pregunta es simplemente, ¿cuál? El pecado. Y esa es la mayor indignación que existe, dice John Piper, en todo el universo, que no atesoramos a Dios como lo más valioso de nuestra existencia. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿por qué Él quiso salvarme entonces? Si yo estaba incluido ahí. Y tú también. Mis hermanos y amigos, cuando escuchamos declaraciones así, concluimos que nadie tendría la oportunidad de ser perdonado e ir al cielo sin el sacrificio sustitutivo de Jesús, recibiendo toda la ira de Dios sobre él a favor del pecador. Gloria a Dios por eso. Alabado sea su nombre. La necesidad y propósito del plan de Dios cumplido en Cristo es el mensaje al que nos debemos apegar hoy fielmente, porque ese es el mensaje que muchos hoy necesitan, no el torcido evangelio de la prosperidad o el del decláralo y desátalo, o el de Jesús como genio de la lámpara glorificado que complace deseos. No es ese. Es este. Efesios 2, 13 y 14. Mira las palabras de Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Wow. Dios por medio de Cristo quitó toda barrera para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. Y eso jamás debe dejar de asombrarnos. Lo que pasa es que a veces estamos tan acostumbrados al evangelicalismo y suponemos que debemos tener lo que tenemos. No, Señor, gracias por tu gracia, por quitar todo tipo de obstáculo para que yo hoy pudiera ser llamado tu hijo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Esto nos lleva a nuestro segundo aspecto y final aspecto. El primero fue: sé fiel proclamando la necesidad y el propósito soberano de redención cumplido en Cristo. Pero también, mi hermano y mi hermana, sé fiel proclamando e imitando el estándar de Cristo. Mira lo que dice el verso 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sigue, que me siga.
Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Al escuchar estas palabras de Jesús, cualquiera diría, pero ven acá. Y Jesús no quería que lo siguieran. ¿Cómo es que Él le dice estas palabras tan fuertes como decimos en buen dominicano? Él le está matando el gallo entre la funda a esta gente que lo quieren seguir. ¿Tú sabes qué significa matar el gallo dentro de la funda? Ahorita, si tú quieres, yo te lo explico. Porque yo también, eso como que se llama aguarle la fiesta a cualquiera o dañarle el momento a cualquiera. ¿Cómo Él le dice unas palabras tan fuertes a esa gente que le querían seguir? Estos griegos querían ver a Jesús, querían hablar con Jesús, querían ser enseñados por Jesús. ¿Cómo Él le dice estas palabras tan fuertes? Cualquiera diría, pero Señor, tú estás estropeando el interés de estos griegos que quieren seguirte probablemente. ¿Tú sabes qué? Ya en una ocasión pasó eso. En Juan 6, 53 al 55, mira lo que dice. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y sabemos lo que pasó. Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, dice el texto, y ya no andaban con Él. La fe de ellos no fue una fe salvadora, sino temporal, como la fe de algunos hoy. Cuando escuchan las demandas de Jesús y lo que implica seguir a Jesús, ya no le siguen. Pero escucha luego lo que dice el texto, versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Y tenemos la extraordinaria y hermosa respuesta de Pedro. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para Pedro y los demás discípulos, esas palabras de Jesús eran para vida y para salvación. Ellos sabían en quién habían creído y ojalá Dios quiera que las palabras que tú estás escuchando hoy sean para vida y salvación tuya. Si hoy tú estás aquí sin Cristo, esta no es una casualidad. Es plan de Dios que tú estés escuchando esto. Ahora esas palabras de Cristo sí nos dan un principio que nosotros debemos proclamar, pero que también es una regla que apunta a todos. Esta palabra, tanto para el que no ha creído en Cristo como para aquellos que hemos creído. Ahorita voy a explicar por qué. Es importante que sepamos que la palabra vida que menciona aquí en el versículo 25, en el griego que Juan usa en este versículo 25 son dos palabras diferentes. Mira conmigo la palabra de Jesús. Otra vez, verso 25. El que ama su vida, la pierde. Esta es una palabra griega que se pronuncia como zuke, que apunta a una vida animal, a una vida temporal en este mundo. Pero mira la otra parte. El que aborrece su vida, zuke, en este mundo, la conservará para vida eterna. Esta es la palabra, otra palabra para vida que es zoe, que es la palabra que indica vida, una vida que es eterna. Y es interesante que el tiempo verbal para la palabra perder que usa aquí Juan está en el tiempo presente continuo, de modo que la idea es esta: el que no aborrece su vida en este mundo la está perdiendo. Ese es el punto, la está perdiendo. Y esta es la idea. El mismo principio espiritual aplicado a Cristo en el versículo 24, antes de la gloria celestial, la muerte es necesaria. En este sentido, si tú quieres gloria, primero debes morir.
Por tanto, si vivimos para este mundo terrenal, si amas y abrazas solo esta vida y sus cosas temporales, por más buenas y por más legítimas que sean, la estás perdiendo ahora y la perderás también cuando partas de aquí por siempre y para siempre. Este es el punto. Así que, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que la única manera en que no perderás tu vida es aborreciéndola. Wow. No entiendo. ¿Y por qué? Esto suena contradictorio, ¿no es verdad? Esta palabra perder lleva el significado de la pérdida de alguien en la condenación, en el infierno, en el juicio de Dios sobre los pecadores por causa de su pecado. Cuando en la Biblia Dios dice algo una vez, es importante. Cuando lo dice 2 veces, es muy importante. Pero cuando lo dice 3 y 4 veces y más, es sumamente importante. Mira conmigo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Por igual, en Mateo 16:24-26, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La hallará. Mis hermanos y amigos, muchos hoy pasan por alto el valor eterno e infinito que tienen. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Tenemos un alma que es eterna. Por eso Jesús dice en el versículo 26: pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Y cuál es la respuesta? Nada. Nada. Nada en absoluto podemos dar por el rescate de nuestra alma. Juan Crisóstomo dijo estas palabras: ¿es que tienes otra alma para darla a cambio de la que perdiste? Si pierdes dinero, puedes dar a cambio dinero. Y lo mismo decimos de una casa o de cualquier otro de los bienes de fortuna. Pero si pierdes tu alma, ya no puedes dar otra por ella. Aun cuando seas dueño del mundo entero, aun cuando seas rey de toda la tierra y pagues por precio cuanto hay en la tierra entera, no serás capaz de comprar una sola alma. Fin de la cita. Me encantó esta cita cuando la escuché. Mis hermanos y amigos, ante la muerte y la eternidad, el hombre más rico es un indigente si descuida su interior, su misma alma. Y yo te pregunto a ti, que estás aquí sin Cristo, probablemente, ¿tú estás considerando tu vida? ¿Para qué estás usando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás poniendo todas tus energías y tus fuerzas y tus esperanzas y tus aspiraciones? Y es por eso que Jesús continúa diciendo en el versículo 26: si alguien me sirve, Juan 12:26, si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Y este es el punto. El día anterior, ¿qué era lo que estaba pasando cuando Jesús iba entrando a Jerusalén? Todos estaban aclamando a Jesús, ignorando quién era Él en verdad. Todos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al hijo de David, Hosana en las alturas. Se supone que entonces ellos debían rendirse a Él si Él era el rey.
Pero sabemos que no fue así. Después sus palabras cambiaron de Hosana a crucifícale, crucifícale. Solo tenemos un rey, el César. La cruz fue una vergüenza para esa gente, para ellos. Y para ti hoy, ¿te avergüenzas de entregarte hoy a Cristo y rendirte a Él como rey de tu vida? Mira las palabras en Lucas 9:26, y estas son palabras fuertes y queremos decírtela porque te amamos. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Este mensaje, mis hermanos, también en los versículos 24, 25 y 26, también tú y yo debemos ser fieles en proclamarlo. Esto es parte esencial del Evangelio. No debemos tener temor de compartir este mensaje, porque es la verdad del Evangelio. Pero hace un rato yo mencioné que en este texto de Juan 12:26 hay un principio que aplica de igual modo a los que hemos creído al Evangelio. Es un principio que nosotros debemos imitar también. Versículo 26. Si alguien me sigue o me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Recuerdan las palabras? Conecta estas palabras con el versículo 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Conecta otra vez con el versículo 26. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Mis hermanos, Jesús se sometió. Su prioridad en toda su vida fue hacer la voluntad del plan trinitario de redención para un fin mayor. Jesús sembró su vida para cosechar mucho fruto. Y vuelvo a decir, tú y yo somos de ese fruto que Jesús cosechó. Tú y yo somos parte de ese fruto y que hoy también disfrutamos de todos los beneficios que trae ser hoy hijo de Dios. Hoy nosotros, por esta razón, también somos llamados a imitarle y seguirle a Él de forma sacrificial, en un servicio a Él como nuestro Rey. Pero cuán difícil, esta es la verdad, clara y franca. Cuán difícil se nos hace a nosotros entregarnos sacrificialmente por la causa mayor del reino de Dios. Cuán difícil se nos hace entender que debemos morir a nosotros mismos. Escucha estas palabras de David Platt. Él dijo lo siguiente: en un mundo donde todo gira en torno a uno mismo, protegerse a uno mismo, promoverse a uno mismo, preservarse a uno mismo, entretenerse a uno mismo, consolarse a uno mismo, Jesús dijo, mueran a sí mismos. Y no solamente lo dijo, lo modeló para nosotros. Pero morir a nosotros mismos, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué significa morir a mí mismo? Varias cosas que, aunque tienen su lugar de importancia y son legítimas, deben seguir en orden de prioridad. ¿En qué? Morir a su vida, morir a su familia, morir a sus amigos, morir a su entretenimiento, morir a su comodidad, morir a su futuro, morir por alguien más, por Cristo y su misión, la misma misión que Él nos encomendó a nosotros. ¿Tú recuerdas las palabras del apóstol Pablo cuando él se despedía de sus hermanos de la iglesia en Mileto, en Hechos capítulo 20, versículo 24? Escucha estas palabras de Pablo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esto estaba en la mente de Pablo. Y nos preguntamos hoy, en la iglesia Ciudad de Gracia hoy, ¿qué está en tu mente? ¿Qué está en nuestra mente? Warren Wiersbe escribió esto: ¿confortable o conformado? Esa es la cuestión. Si lo que buscamos es una vida confortable, entonces protegeremos nuestros planes y deseos, salvaremos nuestras vidas y nunca seremos sembrados. Pero si entregamos nuestra vida y dejamos que Dios nos siembre, nunca estaremos solos, sino que tendremos el gozo de llevar fruto para la gloria de Dios. Mi hermano y mi hermana, Dios nos ha salvado y nos está transformando de ser criaturas egoístas y orgullosas que pensaban solo en sí mismos para ahora servir para una causa mayor, para su gloria y para su reino. Y tú dirás, mi hermano, pero yo no tengo las capacidades de Pablo o de otros en la iglesia para vivir de esta manera. Déjame decirte, mi hermano, Dios te ha dado capacidades, talentos y dones para que tanto en medio de esta iglesia local, como para el lugar donde tú estés, el lugar tuyo de influencia, tú y yo seamos sembrados y demos mucho fruto compartiendo a Cristo con otros. Al final de su vida, en marzo del 2003, Helen Black no era dueña de grandes propiedades ni acumuló tesoros en este mundo. Murió en la provincia de Villa Clara, Cuba, después de más de 50 años de servicio. Pero en su funeral, no había silencio de derrota, sino un eco de victoria. Cientos de hombres y mujeres pastores que ella formó, jóvenes que ella guió en un lugar llamado Mi Campamento, y familias que conocieron la redención gracias a su sacrificio, lloraban la partida de una madre espiritual. Helen entendió lo que muchos cristianos hoy olvidamos: que el grano de trigo no puede dar fruto si se queda guardado en el granero de la comodidad. El grano tiene que caer, tiene que romperse y tiene que morir. Y hoy la pregunta de los griegos sigue vigente: ¿dónde podemos ver a Jesús? El mundo verá a Jesús cuando tú y yo, recuerda, seamos fieles proclamando la necesidad y propósito soberano de redención cumplido en Cristo. Y en segundo lugar, cuando seamos fieles proclamando e imitando el estándar de Cristo. Vamos a orar. Señor amado.